les damos la bienvenida, les agradecemos la paciencia. Hoy tenemos el placer desde el Colegio de Abogados del Sur de poder presentar esta charla, gracias a la generosidad del doctor Solari, de las expertas disertantes que nos van a acompañar. Pero primeramente queremos cederle la palabra al presidente del colegio, a fin de que pueda brindarles la bienvenida y contarles un poco de qué se trata este encuentro esta tarde. Doctor Gustavo, toda suya la palabra. Muy bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Adolfo Geria Lépore. Estoy a cargo temporalmente de la presidencia del Colegio de Abogados del Sur, de la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán. Y acá aceptando el desafío, o aceptando, mejor dicho, la invitación del desafío del doctor Solari de la organización de estas prejornadas previas al Congreso, al cuarto Congreso Argentino de Abogados en Niños. Sin duda que es un acontecimiento esperado por todos los especialistas en la materia. Y bueno, desde este lugar, aparte de la bienvenida de rigor, me toca algo que no es fácil, como es hablar de una colega en quien se hace honor estas jornadas, que es la doctora Eli Wasuf, que ya no la tenemos presente físicamente, pero que sin lugar a dudas en el recuerdo continúa vigente, y por iniciativa de sus compañeros de comisión hemos decidido homenajearlas con su nombre a esta prejornada. Y bueno, como le decía, no es una tarea fácil hablar de alguna persona en particular, y menos cuando ya no se encuentra presente. Quiero resaltar solamente tres cualidades de Eli, que aquellos que lo conocen no me van a permitir mentir. Aparte de las que voy a mencionar, tenía obviamente muchas más, pero quiero destacar solamente tres. Eli era una persona que irradiaba bondad. Con su sola presencia transmitía tranquilidad. Tenía un andar muy pausado. Como le digo, uno la miraba y transmitía tranquilidad. Y esto era muy importante también en su rol de mediadora. Con él y personalmente me tocó compartir el rol de mediador y también participar en la comisión de reforma de la ley de Marx, de método adecuado de resolución de conflictos, que aún se encuentra en tratamiento acá en la provincia de Tucumán. Y bueno, debíamos viajar periódicamente para esos encuentros. Era sobre todo muy comprometida en cada labor que realizaba, tanto en la comisión de niños, niñas y adolescentes, de la cual es cofundadora de nuestra comisión en la institución, como mediadora y como profesional. Siempre estaba con la mano extendida, un gesto de tranquilidad. Y bueno, como digo, es difícil hablar, pero va a nuestro sentido homenaje y respeto a él y a toda su familia. Me emociono un poco, ¿no? Perdón. Acto seguido, Gaby le va a hacer introducción a nuestros expositores, a los que yo con el doctor Solari ya pude compartir pantalla en alguna otra charla. Y es parte del compromiso que asumió en esa oportunidad de estar nuevamente con nuestra institución. Bueno, gracias, muy amable por la presentación y por, en este caso también sumándome a al homenaje a Elizabeth del colegio, que además de su persona ha estado también involucrada en esta temática que hoy nos convoca, específicamente en el Colegio de Abogados del Sur, a través también del presidente del Colegio de Gustavo, que pudo
facilitar esta actividad en el sentido de las preparatorias y teniendo en cuenta que esta preparatoria de este congreso, que ya sería este año el cuarto, que se viene haciendo sucesivamente en la Facultad de Derecho de la UBA, y que con la particularidad que este año el cuarto se va a hacer obviamente en forma virtual, como de la misma forma que estamos nosotros acá en esta actividad, en esta jornada. Y en ese sentido, yo creo que el segundo, cuando se iba a hacer el segundo, el año pasado, justamente en Concepción de Tucumán habíamos hecho una preparatoria también, obviamente en forma presencial, de lo que era entonces o lo que iba a ser el segundo congreso. Y además, en particular, el Colegio de Abogados del Sur, de Concepción de Tucumán, siempre ha tenido una participación muy activa en el Congreso a través no solamente de sus miembros, sino también del matriculado y del abogado que ha asistido a los distintos, al primero, al segundo y al tercer Congreso que se hizo años anteriores. Y así que sumándome a este especial, digamos, convocatoria que en este caso se hace como preparatoria CAI con esta particularidad del compromiso del colegio siempre en esta temática, en una temática que también en la provincia de Tucumán se está avanzando acerca del dictado de una ley provincial, en este caso, sobre la temática de abogado del niño, tal como se viene dictando en algunas provincias en los últimos años, fundamentalmente no para la creación de la figura, porque ya existe, y como todos los presentes seguramente sabrán, que esta es la figura que se llama de abogado del niño, ha sido una figura que nació originariamente con el texto de la Convención de los Derechos del Niño y particularmente en nuestro país, más allá del marco internacional, le dio, digamos, un impulso muy importante la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente obviamente, desde el 2005, es decir, ya tenemos 15 años de vigencia de esta ley, en donde ahí especifica y se explaya acerca de esta figura y en particular algo que siempre lo caracterizamos, que lo pone en el artículo 27, bajo el título de garantías mínimas de todo procedimiento, tanto judicial como administrativo, lo cual implica un marco de referencia fundamental e importante en este sentido. Y sobre este eje, para todos los que han estado en alguna oportunidad en el Congreso y en este caso, en este tipo de actividades, hay ciertos ejes que nosotros marcamos como fundamental y sobre esa base se va avanzando y la idea de esta actividad federal que convoca a las distintas provincias y de acuerdo a sus distintas realidades, de no asociar esta figura, la defensa técnica o el abogado de niño, niña, adolescente, con un área que normalmente se suele asociar como es, o un fuero, como es el fuero de familia, que si bien tiene un impacto cuantitativo trascendente respecto de otros fueros, porque la judicialización de personas menores de 18 años obviamente tiene que ver con cuestiones intrafamiliares y por lo tanto es el fuero de familia en donde se canaliza mayormente el número de judicializaciones o conflictos respecto de niños, niñas, adolescentes. Destacamos siempre que la figura tiene aplicación o debe tener aplicación en todos los fueros dentro del ámbito judicial, fuera del ámbito judicial, porque como decíamos el 27 señala que es una garantía mínima de todo procedimiento, no solamente judicial, sino también administrativo. Con lo cual, en lo que hace a lo judicial, señalar esta idea de que no es una institución privativa o exclusiva del fuero, en este caso de familia o de civil en general, según las jurisdicciones, si tienen o no tribunales de familia. Y esto nos conduce directamente a la relación
o la importancia de esta figura porque debe ser conectada con los derechos humanos, en el sentido de que estamos hablando de un derecho humano a una defensa técnica y que está relacionada a esto en el procedimiento, ya sea judicial o administrativo, y por lo tanto, digamos, tener presente siempre ese marco general para no incurrir o reducir esta figura a una determinada cantidad de causas judiciales fundamentalmente vinculados con los procesos de familia. Eso me parece un eje importante y fundamental. Y sobre esa base obviamente se va estructurando incluso en las leyes provinciales, porque en todas las leyes provinciales que se ha creado un registro respecto del abogado del niño, se señala en general en los artículos 1, en el artículo 1 de las distintas leyes, que refiere a los distintos fueros o ámbitos, no solamente al fuero de familia. Por eso la asociación a veces, que es correcta al fuero de familia por lo cuantitativo, digo, no debe ser reducida o exclusivo en ese sentido. Y ese eje es fundamental y es importante. Y también en el avance que ha tenido en los últimos años, o el impacto en lo que tiene que ver con el ámbito extrajudicial. Es decir, por suerte, esta figura, digamos, de a poco se va ampliando a aspectos extrajudiciales, fundamentalmente en el sistema del ámbito educativo, donde tiene una aplicación o debe tener una aplicación muy importante porque la concentración o el colectivo de la niñez está en el sistema educativo, digamos, existe una concentración muy importante. También en el ámbito de la salud, digo, fuera de lo judicial, ¿no? Y que por lo tanto esto involucra, tanto lo judicial como lo extrajudicial también, a un aspecto profesional en aplicación del patrocinio, que es el derecho a la información. Quizás como derecho que a veces no se suele hacer hincapié fundamentalmente porque se lo considera como preexistente. Digo preexistente porque si nosotros aplicamos el patrocinio a un mayor de edad, pareciera lógico que el ejercicio, u obvio, que cuando ejercemos un derecho, ya sea en la fase administrativa, a través de un procedimiento, o en la fase judicial, a través de un proceso judicial propiamente dicho, lógicamente la persona tiene previamente un asesoramiento, porque ese asesoramiento lo que le va a dar es la factibilidad o no del ejercicio de un determinado derecho, y en muchos casos hasta el conocimiento de la existencia de un derecho que ignoraba. Esto, digamos, aplicado a mayores de edad parece una cosa obvia, y que aplicado en este caso a la niñez es importante porque más allá de los derechos judiciales o extrajudiciales que hay que ejercer, es importante hacer hincapié o poner el acento en este aspecto o en esta faz profesional que es el asesoramiento. El asesoramiento que tiene una aplicación trascendente en la niñez, porque aun cuando la niñez tiene una inserción en los medios, digamos, tecnológicos, muy distintos a hace 20 años, e incluso esto le da un acceso a la información muy diferente a lo que era una persona de 12, 13 años hace 40, 50 años. Sin embargo, y admitiendo todos esos adelantos y esas, digamos, inclusiones de un niño, niña, adolescente en los sistemas, sobre todo informáticos, si uno plantea el tema del abogado del niño como figura, nos vamos a sorprender el alto grado de desconocimiento que existe en el niño o niña adolescente. Y esto tiene una importancia fundamental porque muchas veces cuando nosotros vamos a lo judicial vemos que la legitimación activa en su gran mayoría, casi absoluta, el impulso procesal inicial está dado por un mayor de edad, ya sea por derecho propio, que va a involucrar indirectamente
por ejemplo, en un grupo familiar a niño o niña adolescente, o ya sea en su carácter de representante legal. La situación más habitual es que, por la responsabilidad parental, los progenitores, en representación del niño, inicien causas que tienen que ver cuantitativamente importantes, como alimentos, régimen de comunicación, acción de filiación, etcétera, etcétera. Es decir que esto es importante porque si nosotros vemos en la práctica judicial el inicio por parte de un adolescente incluso, aunque no sea un niño o niña, un adolescente, es muy escaso. Y esto está vinculado con la falta de información en muchas situaciones, porque la persona que autónomamente puede ejercer un derecho, fíjense que el nuevo Código Civil y Comercial, en la parte de alimentos, trae como, digamos, como novedad específica, no obstante que ya estaba como principio general la posibilidad de acceder a una acción judicial. En la parte de alimentos, cuando se legisla, le da la legitimación activa al niño, al adolescente, para poder plantear una acción de alimentos. Bueno, no obstante los 5 años de vigencia del nuevo código, si nosotros vemos casos jurisprudenciales, no está dada esa situación. Y yo creo que no está dada no porque no exista la situación fáctica, real, concreta, sino porque muchos adolescentes, y cuando hablo de adolescentes, digo, vamos a poner el caso de personas de 16, 17 años, es decir, ya próxima a la mayoría de edad, en la cual tienen un grado de autonomía muy importante, no inician por derecho propio un juicio de alimento, creo en la gran mayoría de los casos por desconocimiento de este derecho. Incluso de los representantes legales, porque los representantes legales, aún en su buena fe, muchas veces, consideran o creen que el único legitimado, en este caso, en defensa del derecho del niño respecto de esta situación de alimentos, es el progenitor conviviente en este caso. Es decir, que esto del derecho a la información, que preexiste para el ejercicio de un derecho, es en la niñez un elemento a tener en cuenta y a considerar muy especialmente o particularmente. El sentido de este año del cuarto congreso está focalizado, como el título dice en las distintas preparatorias, que tiene que ver con la defensa técnica de la niñez, con la práctica judicial, porque tal como se ha percibido en los congresos anteriores, la idea de este año es tratar de traer distintas realidades jurisdiccionales en el ámbito federal y teniendo en cuenta cada provincia, las distintas problemáticas prácticas que suscitan o surgen en razón de la aplicación de la figura, de que va desde lo más elemental, que puede ser una parte administrativa o una parte del procedimiento o el acceso, o la función, el rol, los honorarios, etcétera. Digo porque cada una de las problemáticas tiene un impacto distinto también en las distintas jurisdicciones, y problemáticas que tienen que ver no solamente con cada jurisdicción, sino a su vez en cada juzgado, ciertas particularidades que se advierte en todos estos años respecto de la figura de abogado del niño. Entonces, nos resulta, digamos, interesante en esta confluencia este año abordar distintas realidades prácticas que tienen que ver, obviamente, con la figura de abogado del niño, en razón de esta circunstancia. Y la idea un poco de esta jornada es tratar de ver con justamente las exposiciones que vamos a escuchar, digamos, tiene que ver con distintos enfoques o situaciones en relación a la niñez. Así que en ese sentido convocamos también al cuarto congreso, que se va a hacer en forma virtual, con lo cual hay una posibilidad de acceso mucho mayor que en la forma presencial, y no obstante que, como decía al comienzo, muchas personas han ido de Tucumán en general y de Concepción de Tucumán al congreso que se ha hecho en los 3 anteriores, pero bueno, esta vía, al ser por Zoom, este congreso, este cuarto congreso virtual va a ser más accesible aún, y por ello convocamos especialmente en ese sentido. Y también, para aquellos que están interesados,
Nosotros en la Universidad de Buenos Aires tenemos un posgrado, en realidad el único posgrado que hay en el país sobre abogado del niño, un programa de actualización, específicamente, obviamente, sobre abogado del niño, y que todos los años se hace, obviamente, exclusivamente en forma presencial. Hay un grupo que inicia el segundo cuatrimestre, en este caso el 2 de septiembre, que por única vez ese grupo, que va a durar 1 año y medio, obviamente, se va a hacer en forma totalmente virtual por Zoom. En eso también, para el que está interesado en esta temática, y sobre todo porque hay mucha gente años anteriores que no ha podido hacerlo porque tenía que venir en forma presencial, obviamente, a Buenos Aires, para que sepan que ahora en septiembre empieza un grupo en la cual se va a hacer el posgrado totalmente y exclusivamente en forma virtual por la plataforma Zoom. Así que para el que esté interesado en eso, con mucho gusto podrá concurrir en este caso. Sobre todo porque las distintas leyes provinciales que se van dictando, partiendo también de la ley nacional, como ustedes saben, tiende a la creación de un registro específico, en general en cabeza de los colegios de abogados. Hasta acá todas las leyes locales que se han dictado han colocado en cabeza de los colegios de abogados la confección y el control del registro, y esos registros en todas las provincias que se ha implementado requiere una capacitación, y esa capacitación obviamente requiere no solamente una capacitación que hace la misma institución respecto del Colegio de Abogados, sino previamente lo que tiene que ver con una capacitación a nivel universitario, ¿no? Es decir, esto para aquellos que están ejerciendo de hecho como abogado del niño, puede servirle como interés en ese sentido. La idea entonces es tratar de desarrollar distintos aspectos que tengan que ver con conflictos prácticos, y señalando esto de la diversidad de las jurisdicciones, porque más allá de algunas problemáticas comunes en relación al abogado del niño, lo que se advierte es que cada provincia tiene particularidades o situaciones específicas que la diferencian de otras. Y en eso destaco la importancia, decía, que hemos logrado en estos congresos, más allá de la temática, de hablar de la temática, la suerte de que se ha dado una participación muy importante de todas las provincias, directa o indirectamente, con lo cual esa confluencia me parece que es muy interesante, porque más allá de lo que sería un congreso, una jornada común o normal sobre una temática, uno puede extraer, digamos, distintos avances, retrocesos respecto de la figura en relación a la jurisdicción en la cual pertenece. Así que, bueno, agradeciendo nuevamente toda esta organización y la presencia de todos ustedes. Si les parece, podemos empezar con las exposiciones. Sí, doctor, te agradecemos realmente, los agradecidos somos nosotros desde el Colegio de Abogados del Sur, de la provincia de Tucumán. Previo a seguir con las disertantes, con la doctora Alejandra Huebra, quien ya la vamos a estar presentando, quería comentarle a todos los presentes que en el Colegio de Abogados del Sur contamos con una comisión de derechos de niñas, niños y adolescentes, que fueron, digamos, quienes han estado organizando, coorganizando juntamente con vos estas prejornadas con respecto al Congreso. Contarles que los ejes temáticos de trabajo de la comisión están relacionados con la difusión de derechos. Nadie puede ejercer sus derechos si no los conoce eficientemente, y los niños y niñas y adolescentes no están ajenos a esto. En uno de los servicios que se presta a través del colegio es el asesoramiento gratuito, ¿sí? Mediante el consultorio jurídico gratuito, en donde también se brinda el patrocinio a las personas menores de edad. Y es un trabajo que se lleva adelante interdisciplinariamente por convenio que se ha realizado con el Colegio de Psicólogos de la provincia de Tucumán en su delegación sur.
Todos los miembros fundadores de esa comisión han sido egresados de la especialización de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, justamente un posgrado en donde el doctor Solari fue el director. Y recientemente acompañaron al presidente del colegio para poder compartir la experiencia que tienen en territorio de abordaje de casos de asesoramiento y patrocinio a los miembros de la legislatura, ya que, como bien compartía el doctor Solari, en la provincia de Tucumán, en la legislatura provincial, se están trabajando diferentes proyectos de ley relacionados con la regulación de la figura de abogado del niño. Ahora bien, dicho esto, con respecto a la comisión y también informarles a todos los interesados que prontamente el colegio va a estar trabajando en la propuesta académica que les hacía el doctor Solari del posgrado, seguramente vamos a estar contactándonos para ver cómo podemos canalizarlo a través del Colegio de Abogados del Sur, y vamos a publicar esa información en breve. Para continuar con la charla, vamos a presentar ahora a la doctora Alejandra Huebra, expositora, abogada del Foro de Familia, que trabaja en la temática de niñez, cursante de la maestría en Psicología Vincular. ¿Digo bien, doctora? Sí, así es. Estoy estudiando. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, agradeciendo al doctor Solari y a quienes estamos en la Facultad de Derecho acompañándolos, a Andrea y a Paula. Bueno, en mi caso, contenta de estar en una provincia donde sé que la mediación está muy arraigada. Yo soy mediadora, y una de las tantas cosas que trabajamos en la facultad es cómo trabajar con esta figura en mediación. Quienes me han escuchado en las clases y en alguna otra charla saben de que no soy de apartarme mucho de la Convención de los Derechos del Niño, en el sentido de que el Código Civil y Comercial lamentablemente a la figura la ha dejado en algunos casos con algunas faltas, si relacionamos lo que es la Convención con el Código Civil y Comercial de la Nación. Estoy en un todo de acuerdo con el doctor de empezar a pensar al niño y al adolescente como sujeto y no como una categoría de hijo. La idea es empezar a dejar de lado estas categorías, porque, como bien dijo el doctor, quienes estamos acompañando a niños y adolescentes en nuestros patrocinios tenemos diferentes ámbitos de actuación. Y acá es donde yo me quiero referir un poco a lo que es en nuestro hacer profesional. La idea es empezar a pensar en que, más allá de tener en cuenta si los niños deben o no estar con posibilidades y derechos de ejercer sus derechos en diferentes procesos, sean estos judiciales o extrajudiciales, la idea es pensar en que ellos tienen derecho a participar, como lo dice la Convención, y cuando vamos al texto de la Convención y sobre todo al preámbulo de la Convención, vemos que la participación tiene 3 fases. Una que es la bien conocida por todos nosotros y que sí está reconocida en el ámbito judicial y en otros ámbitos no judiciales, que es el derecho a ser oído, el derecho a darle voz al niño. Otra fase que también está reconocida, que es justamente darle voz en aquellos temas que conciernen a la temática de algún niño y que pueden tener alguna importancia en su vida, pero el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño habla de una fase, y a esa fase la llama el derecho a participar en sí mismo. Cuando vamos a los textos del Comité de los Derechos del Niño, que son estos 18 expertos que siempre están recomendando y sugiriendo formas de llevar adelante la efectivización de derechos, me gusta quedarme con la observación general 14, una observación general que los invito siempre a tenerlas en el escritorio, en el sentido de que ahí nos sugieren y nos recomiendan diferentes salvaguardias procedimentales. Son mínimas recomendaciones y hablan del derecho a darle voz,
de prestarle atención al tiempo en todo proceso en que los derechos de los niños estén siendo cuestionados o tengamos que efectivizarlos. Pero hay una en particular que es justamente la representación letrada, o sea, ahí estamos nosotros como recurso, como garantía, está en la convención, la ley 26.061 la trae a nuestro ordenamiento jurídico, pero la convención también la tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, y junto a ellos está el por qué tienen que tener un representante jurídico, y es justamente porque tenemos que estar velando por todos aquellos trámites jurídicos y revisarlos. ¿Qué es lo que tenemos que revisar como abogados? En cualquier procedimiento que estemos presentes, no únicamente en el judicial, es este interés superior del niño que también tiene 3 fases. Una, que es la bien conocida, que lo tenemos como un principio jurídico ordenador. Otra, que también la tenemos conocida, que es un derecho en sí mismo, pero hay uno que es el interés superior del niño como derecho procesal. Dentro de este concepto del interés superior del niño como derecho procesal, ahí estamos insertos nosotros los abogados como recurso, y tenemos que estar presentes porque tenemos que velar porque en todo procedimiento esto se garantice y se efectivice. Si estamos dentro del Poder Judicial, el comité nos da aún más pautas y nos dice que es un derecho, hay que hacerlo efectivo, que es obligatorio, y que en las sentencias no solamente los jueces deben ponderar este interés superior del niño, sino que tienen que explicar en sus resoluciones judiciales cómo se ha efectivizado, con lo cual nos van a tener que explicar cómo se le dio voz al niño, cómo se lo hizo participar, cómo se evaluó el tiempo en función a los requerimientos y efectivización de los derechos, por qué se pidió la designación de un abogado del niño, cuestión que es obligatoria para cualquier operador jurídico. Tendrán que explicar, de acuerdo a las edades de los niños, que ahora vamos a ir a otra observación general, es qué otras salvaguardias procedimentales tuvieron que especificar y efectivizar en ese procedimiento. Y no es únicamente mencionar, sino que tienen que explicar, con lo cual como abogados tenemos que revisar en estas sentencias que esto realmente se haya efectivizado, o sea, que se haya explicado. De hecho, otra de las salvaguardias procedimentales es justamente recurrir a aquellas resoluciones que no expliquen cómo se efectivizó el interés superior del niño como norma de procedimiento. Así que tenemos una ardua tarea en estar revisando. Hay otra salvaguardia procedimental que es la que hoy yo quiero sumar. El otro día tuvimos una charla y por una cuestión de tiempo me quedé en esta observación general, pero quiero pasar a la observación general 7 de la Convención de los Derechos del Niño, que hace mención a los derechos de la primera infancia. Y es ahí donde nosotros nos cuestionamos mucho la participación de los niños porque entendemos que son muy chicos. El comité lo que dice es que hay que definir a la primera infancia y para definirla toma una franja etaria, pero dice que es al solo efecto de definir lo que es primera infancia. De hecho, en la observación general 12 prohíbe determinar participaciones o no en procedimientos judiciales o extrajudiciales de acuerdo a la edad. Lo que ellos están intentando hacernos ver, por esta observación general de primera infancia, es que cuanto más chicos son los niños, no es que no debemos dejarlos participar, sino que tenemos que ajustar los dispositivos para que ellos participen. ¿Cómo ajustamos los dispositivos? En primer lugar, con la capacitación de todos nosotros, de todos los operadores, mediadores, conciliadores, jueces, asesores, defensores, abogados. Todos nos tenemos que capacitar en niñez y adolescencia. ¿Cómo ajustamos los dispositivos? Tenemos que buscarles cada vez más recursos. Cuanto más pequeños son los niños, aparece un recurso que normalmente se entiende que si está ese no debe estar el abogado, que son los equipos interdisciplinarios. Y hoy en eso
quiero ahondar unos minutitos más. El otro día les comentaba que como abogados nos tenemos que capacitar en el sentido de saber cómo trabajar con estos equipos interdisciplinarios. Tenemos que saber trabajar en equipos. Tenemos que entender que nosotros como abogados podemos pedir, si están dentro del Poder Judicial, por ejemplo, como pasa en Provincia de Buenos Aires, donde los juzgados de familias, por ejemplo, vamos a ir al Fuero de Familia en particular, tienen sus equipos interdisciplinarios, podemos trabajar con ellos, pero podemos sumarle otras disciplinas, según la singularidad y la situación por la cual esté transitando ese niño y esos derechos que tenemos que efectivizar. Cuando estoy hablando de intervención de equipos interdisciplinarios, estoy pensando no solamente en las disciplinas que comúnmente están dentro de estos equipos, que son asistentes sociales y psicólogos y a veces psiquiatras. Estoy pensando en otros tipos de disciplinas, como por ejemplo, musicoterapeutas. Ustedes saben que en el 2017 la Convención Interamericana de Derechos de los Niños pidió que también para los niños de primera infancia teníamos que empezar a buscar objetos mediadores para justamente la participación de los niños. El Comité de los Derechos de Niños hablan de ajustes para no discriminarlos. La Convención Interamericana de Derechos de los Niños habla de medios de compensación para que puedan participar en esos procesos. Algunos ejemplos de medios de compensación, y esto tiene que ver con la interdisciplina. Todo lo que son objetos lúdicos, así lo dice la disposición 206 del año 2007 de la Convención Interamericana de los Derechos del Niño. Pide que participen, pero que le sumemos muchos más recursos. Algunas ideas, musicoterapeutas en el trabajo de la efectivización de los derechos de los niños. En Capital Federal tenemos en la asesoría tutelar algunas ayudas, algunas asistencias para los niños en el momento de las entrevistas especiales, como son 2 perros que están capacitados en hacer asistencias en estas entrevistas, uno se llama Brownie y el otro Titán. Tenemos la participación de una profesional que es docente, pero que es titiritera, Elena Santa Cruz. Ella trabaja mucho dentro de lo que son las intervenciones, sobre todo cuando tienen que ver con colegios, que es ahí donde se hacen las primeras intervenciones. Les vuelvo a reiterar el tema de lo que es la música, de lo que es el arte. Son todos espacios donde podemos empezar a hacerlos participar, y sobre todo cuando son a edades muy tempranas. ¿Cómo nosotros podemos participar como abogados? Por empezar, pedir la intervención de todas estas disciplinas. Y acá quiero hacer mención a algunas diferencias entre lo que se entiende por equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Los equipos transdisciplinarios, que son todos estos que yo puedo convocar en los procesos, y no quiero hablar del proceso judicial porque lo puedo llevar a todo tipo de procesos. Estoy hablando de mediaciones, estoy hablando de conciliaciones, estoy hablando de espacios de trabajos en otras instituciones, donde se detectan en primer momento algunas temáticas que luego son judicializadas, pero que si se pueden hacer buenas intervenciones, por ejemplo en los colegios, a veces tendemos a lograr que no se judicialice a la infancia. Entonces, en todos estos espacios, ¿cómo trabajar de forma transdisciplinaria? La transdisciplina lo que tiene es que buscamos diferentes tipos de disciplinas y lo que hacemos es cruzar puentes de encuentro e interpretaciones entre los profesionales que vamos a trabajar. Entonces, se trabaja en una situación, al niño se lo hace participar, pero lo que tiene la transdisciplina es que el encuentro de pequeños equipos de trabajo entre las disciplinas que están interviniendo, lo que hace es lograr
que no haya interpretaciones de interpretaciones sobre informes de otros profesionales. Y aquí la convocatoria es un poco a empezar a dejar de lado esta dicotomía entre abogado del niño y equipos interdisciplinarios, porque se entiende que el equipo interdisciplinario es una escucha indirecta del niño, y que por ello no debería participar. Entonces, tener presente, por ejemplo, en el caso, inclusive la transdisciplina, lo que tiene también es tejer la red o el entramado entre diferentes instituciones, por ejemplo, Poder Judicial, escuelas, municipios, servicios locales, y entre todos los profesionales que van interviniendo, hacer pequeñas reuniones de trabajo en el miramiento de una situación en particular. Un juez o un mediador, supongamos como en mi caso, que yo en lugar de escuchar al niño y hacerlo participar, busque un informe de un psicólogo, un informe de un psicoterapeuta, no esté presente en el momento del abordaje y la efectivización de esos derechos con otros de estos profesionales que les estuve comentando, hace que a mí me llegue un papel. Entonces voy a tener la interpretación de un informe que estuvo interpretando lo que escuchó o lo que dijo ese niño. Con lo cual la idea es trabajar en situación y que después se puedan reunir esos profesionales para discutir algunas cuestiones que pudieron ver en situación de inmanencia. La transdisciplina tiene que ver sobre todo con esto. Más que nada son enlaces interinstitucionales, enlaces entre diferentes profesionales, pero siempre trabajando con la participación de los niños. Con todo esto lo que les quiero comentar es que es necesario que como abogados requiramos todos estos recursos antes que un no a la participación. Cuando tengamos que patrocinar a un niño que está dentro de esta franja etaria de primera infancia, lo que tenemos que buscar es no que no nos dejen participar a nuestro patrocinado, sino que se sumen más recursos. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar fervientemente en el entramado interinstitucional e interdisciplinario. Y estar presente en todas las reuniones de las diferentes disciplinas como abogados y sabiendo qué hacer, qué preguntar, qué exigir y qué interpretar. Es esa la función que tendríamos que tener en estos trabajos y que no se entienda que justamente el trabajo de un equipo interdisciplinario logra una escucha indirecta y que por eso el niño no necesita tener una participación directa y con abogado, en este caso. El otro día les comentaba en la otra charla en La Matanza que tenemos que saber qué hacer en diferentes instancias. Y hoy me voy a referir porque hablábamos el otro día de esta obligación que tenemos los operadores de hacer valer este derecho y esta salvaguardia procedimental. Nosotros como abogados podemos estar en diferentes instancias. Tenemos que saber lo que tenemos que abordar a un niño, patrocinarlo, por ejemplo, en una mediación. Pero también tenemos que saber cuál es la diferencia cuando estamos en una etapa o una etapa conciliadora, como puede ser en una instancia judicial. El otro día nos hablaba una consejera de familia diciendo de que se les hacía difícil a veces que esta figura tenga relevancia en el ámbito de etapa previa. En la provincia de Buenos Aires hay una etapa previa judicial que es con consejeras. Lo que nosotros tenemos que saber es que en mediación podemos conversar sobre la figura. Los mediadores facilitamos espacio y comunicación, pero ya cuando estamos en el ámbito judicial, tanto la consejera como los jueces pueden pedir
directamente la designación de un abogado para un niño. No tenemos tanto que conversar sobre la figura. Hay algunas instancias que tienen imperium como para decidir la designación y participación de esta figura, y hay otras donde tenemos que hacer otro trabajo para conversar sobre la figura y ver cómo los podemos incluir dentro del procedimiento y así efectivizar los derechos. Bueno, intenté dentro del tiempo estipulado darle algunas ideas. Muchas gracias, doctora Alejandra. Vamos a continuar con las disertantes. En este caso presentamos a la doctora Paula Mayor, abogada de la Universidad de Buenos Aires, profesora de grado y posgrado en cátedras de Derecho de Familia de la UBA, miembro fundadora de la Red Argentina de Abogados y Abogadas de Niñas, Niños y Adolescentes, quien además ejerce la profesión en el ámbito privado. Doctora Paula, le cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le agradezco la palabra a la doctora Gabriela Gómez Peña, que también es miembro fundador de la Red Federal de Abogados del Niño. Y desde ya gracias a todos por la participación del día de hoy. Les pido disculpas si en algún momento apago la cámara, pero estoy teniendo problemas de conectividad el día de hoy justo. Entonces, bueno, para poder escuchar la disertación de las colegas, de la doctora Huebra y la doctora Andrea Mercedes Pérez, bueno, quiero, por algún momentito tal vez la apago, pero bueno, quería explicar por qué era la circunstancia, ya que también me parece importante tener la posibilidad de escuchar y vernos los rostros, y eso también refrescar que se va a estar iniciando el posgrado sobre abogado del niño, en el que vamos a profundizar distintos aspectos que tienen que ver con la figura, con certificación de la UBA, que bueno, la virtualidad tiene ciertas dificultades, como por ejemplo me toca a mí el día de la fecha tener algún tema de problema con la conexión a internet, que es un poco inestable, pero también nos permite podernos conectar y poder disfrutar de distintas actividades académicas, de las cuales si no tendríamos ciertas dificultades con el tema de los traslados. Y es importante mencionarlo sin perjuicio de que después, luego a quien le interese le podemos pasar la información del curso, justamente porque la figura de abogado del niño tiene muchísima repercusión o en realidad corresponde a hacer un análisis federal del asunto, justamente porque tiene distinto tratamiento y distintas problemáticas dependiendo en qué jurisdicción y en qué provincia nos encontremos. Entonces es importante también escuchar a los distintos colegas para poder intercambiar problemáticas y discutir y elaborar distintas abordajes para poder ir progresando en esta figura, en realidad ir progresando en la aplicación concreta y en la efectivización de una figura que tiene un antecedentes normativos desde 1990. Lo que estamos teniendo en realidad problemática es en la aplicación concreta de la figura. Como bien me mencionaba la doctora Gómez Peña, yo ejerzo de manera liberal en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es una figura absolutamente repelida por parte de la judicatura y por los auxiliares de justicia también. Les comentaba, bueno, que en capital federal, en la jurisdicción donde yo ejerzo, es una figura muy repelida, entonces es interesante poder hacer uso de la virtualidad para poder entrar en contacto con profesionales de otras provincias y otras jurisdicciones. Para aquellos que tal vez son un poco, justamente como esto es una jornada preparatoria, a mí me interesaba reforzar un poquitito en esta disertación a qué nos referimos con una defensa técnica de la niñez, porque la figura de abogado del niño debe estar presente en todos los fueros de actuación profesional, no es una figura que tenga que estar circunscrita exclusivamente al derecho de familia, sino que por el contrario, nosotros entendemos que tiene que estar sostenida y presentada justamente desde el enfoque de los derechos humanos, porque la figura de abogado del niño es una garantía del debido proceso, y en esta inteligencia hablamos justamente del respeto de los derechos humanos de los niños como sujeto de derecho. A tal efecto, me gustaría justamente refrescar y volver a traer la Convención de los Derechos del Niño, porque si estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, bueno, veamos en la normativa vigente qué nos estamos refiriendo a niños, niñas, adolescentes. Y en todo esto volvemos al artículo 1 de la Convención,
que nos explica que a los efectos de la misma se entiende niño o niña a todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado la mayoría de edad con anterioridad. En nuestro caso, por el artículo 25 del Código Civil y Comercial, y que se replica la misma edad que en el Código Civil, entonces todos los derechos a los que refiere la Convención van a ser aplicables a todas las personas menores de 18 años. Y referimos también personas menores de 18 años, es decir, que la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada en Argentina en 1990, es decir, no es una novedad desde el punto de vista normativo, que además adquirió jerarquía constitucional con la reforma de 1994 en el artículo 75, inciso 22, es decir, que no estamos hablando simplemente de una normativa, sino que estamos hablando de una normativa con jerarquía constitucional y a través del tratado internacional que le reconoce a todas las personas menores de edad los mismos derechos que le habían sido reconocidos a las personas mayores de edad, mayores de 18 años de edad, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, o también conocida como el Pacto San José de Costa Rica. Entonces, vemos que la ratificación por parte de la Argentina de la Convención sobre los Derechos del Niño implicó, en realidad debió haber implicado un cambio estructural, reformulando por completo el sistema legislativo imperante hasta la época, desde la sanción de los códigos de fondo y obviamente también analizando las leyes especiales que habían modificado el Código Civil de manera parcial. Digo implicó o debió haber implicado porque vemos justamente en la práctica que desde el punto de vista normativo hubo un avance, y casi, me animo a decir que casi paradójicamente hasta el momento en el cual empezó a tener un poco más de injerencia o de peso la figura de abogado del niño a través justamente de aquellos aquellos operadores de la justicia que crean tribunales de la justicia sin participación activa de los niños, niñas, adolescentes. Hubo ciertas normativas que en realidad están yendo para atrás, yendo justamente en contradicción con las normativas que tenemos vigentes en realidad hasta el día de hoy, por ejemplo, el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación y muchas que encontramos en distintas jurisdicciones. No profundizo el artículo 26 porque si no me voy por las ramas, porque es una figura que la verdad da muchísimo para hablar. Quiero volver justamente al análisis de la defensa técnica desde la perspectiva de derechos humanos y la garantía del debido proceso. Me interesa también resaltar que antes de la ratificación de la Convención nosotros teníamos la Ley del Patronato de Menores, la 10.903 de 1919, vemos que acá tenemos una normativa bastante antigua, que tenía caracterizada por negación de principios, derechos y garantías, donde los niños eran un objeto de tutela del Estado, y en función de esta perspectiva se los privaba de las garantías ciudadanas bajo el argumento del discurso tutelar. El juez, como representante del Estado en cada caso concreto, estaba revestido de amplias facultades para decidir sobre la persona del niño, lo cual denotaba que este paradigma de la minoría de edad denotaba caracteres discrecionales y arbitrarios. Esto me gusta recordarlo en realidad para que en realidad analicemos si hemos efectivamente en la práctica superado el paradigma tutelar, o si todavía tenemos bastante camino por andar respecto del paradigma de la protección integral, que fue justamente el paradigma consagrado por la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto lo abro a preguntas y perjuicio de que de mi exposición se puede saber un poco qué es lo que estoy sosteniendo, ¿no? En lo que refiere al paradigma de la protección integral, de el lineamiento de la Ley de Patronato de Menores, el paradigma, el paradigma tutelar, justamente porque pasamos de considerar a un menor objeto de tutela a considerarlo como un sujeto de derecho, a reconocerle los mismos derechos reconocidos a las personas mayores de 18 años, en función de nuestra normativa. En función de esta línea, de entenderlo como un sujeto de derechos, tenemos que analizar también su capacidad para actuar en el ejercicio de sus propios actos, participando así en la vida en familia y en sociedad. Por ende, se les reconoce a partir de la Convención un rol fundamental y participativo, tanto dentro de la familia como núcleo, como también dentro de la sociedad, especialmente y a través del derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta.
desde ya aquellos que ejercen la profesión, vemos que justamente el derecho a ser oído no tiene que quedar en una mera formalidad, vemos que hay muchísima dificultad en el efectivo ejercicio de estos derechos, tanto de que sean oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta, y es necesario reformular en realidad los códigos de procedimiento, como bien exponía la doctora Huebra, a los fines de adaptar los procesos que tenemos vigentes hoy en día, que tienen una mirada adultocéntrica, nosotros adaptarnos para que los niños y adolescentes tengan la participación atendiendo la situación de vulnerabilidad y su ciudadanía en formación. La Convención entonces contempla principios, garantías y derechos, por eso justamente implicó este cambio de paradigma de la minoría de edad al paradigma de la protección integral. Hablábamos, reitero, dentro de lo que sería el paradigma de la minoría de edad, con negación de principios, garantías y derechos. La Convención, por el contrario, contempla principios, garantías y derechos, siendo su principio rector el interés superior del niño. Y acá me interesa también recordar que el interés superior del niño tiene, digamos, hay que tenerlo en cuenta desde una mirada tripartita, es un derecho y principio, es un interés superior que funciona como principio jurídico interpretativo fundamental, debiéndose estar a la interpretación que más satisfaga efectivamente este interés. Es un derecho garantía, es decir, que el para aplicar el interés superior del mismo, demostrando que se tuvo en cuenta y evaluando para cada caso concreto lo que se está interpretando como interés superior del niño. Esto me interesa remarcarlo, el interés superior del niño consagrado en la Convención y el cual ha sido réplica en muchas normas del Código de Fondo, del Código Civil y Comercial, justamente porque si vemos en la sentencia que no hay un análisis minucioso y argumentado de qué es el interés superior del niño para ese niño puntual y en esa problemática porque puede ser tanto en derecho de familia como en derecho sucesorio, en derecho comercial, etcétera, en todos los fueros, tenemos un elemento de recurso ahí, para poder entablarlas en superior. Entonces, dentro de lo que... por un lado, entonces, tenemos la Convención, que debió haber implicado en realidad una reforma estructural desde el punto de vista normativo. El siguiente avance como reconocimiento normativo, como sujeto de derecho, fue también el que bien mencionó el doctor Solari en el año 2005, es decir, nos tomamos un tiempo, pero tenemos la 26061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que en su artículo 27 puntualmente consagra el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos, a que su opinión sea tenida en cuenta primordialmente al momento de arribar a una decisión que afecte tanto su persona como su patrimonio. Resalto patrimonio no porque sea más importante que su persona, sino que justamente porque refiere a este aspecto que me gustaría resaltar el día de hoy, que es que la defensa técnica tiene que estar presente en todos los fueros, no solamente respecto al derecho de familia, y consagra especialmente el derecho a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia, y al que participa activamente en todo procedimiento. También su decreto reglamentario, el decreto reglamentario, el 415 del 2006, en su artículo 27, consagra los derechos del niño a ser asistido por un letrado que lo represente en sus intereses personales e individuales, en todo procedimiento administrativo y judicial, sin perjuicio de la representación promiscua del Ministerio Pupilar. Y me interesa también, son obviamente dos artículos de muchísimo contenido, pero resaltar además de que consagra el carácter de los abogados del niño y diferenciándolo con la representación derivada de la responsabilidad parental, como así también de la representación promiscua del Ministerio Pupilar, que el abogado del niño representa intereses personales e individuales. Por eso es una figura diferenciada del resto de las figuras como el tutor ad litem y como los progenitores. Resaltar el segundo párrafo del artículo 27 del decreto reglamentario, porque la ley 26061 y el decreto reglamentario es un piso mínimo que todas las provincias y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben respetar una vez que deciden sancionar una ley especial de la actividad del abogado del niño. La 26060, y sin perjuicio también de las leyes de protección integral que cada provincia legisle. Son el piso mínimo, por ende, no podemos
restringir en realidad el derecho humano al abogado del niño, que se consagra como la defensa técnica y la garantía del debido proceso. Entonces, estas normativas no solamente le reconocen a los niños facultades, libertades y reivindicaciones inherentes a toda persona por el mero hecho de ser humano, y por eso el abogado del niño como derecho humano, sino que además regulan disposiciones a los fines de velar por su efectivo cumplimiento, dentro de las cuales se encuentra el derecho al debido proceso, dentro del cual entra en juego justamente de forma indispensable la asistencia letrada como garantía del mismo. La reforma del Código Civil y Comercial justamente se concibió a los fines de establecer una relación armónica entre el ordenamiento jurídico positivo y el contenido de los tratados internacionales, haciendo una reconstrucción de la coherencia del sistema de los derechos humanos con el derecho privado. Acá me interesa recordarles, por una cuestión de brevedad, no quiero quitarle tiempo a la exposición de la doctora Pérez, pero sí resaltar que en el Código Civil y Comercial se han replicado el interés superior del niño en bastantes institutos, por lo general dentro del libro de familia, en lo que refiere a adopción, en lo que refiere a la responsabilidad parental, pero también dentro del proceso de familia, a partir del artículo 705, se establecieron formalidades especiales para el ejercicio de determinados derechos en los procesos judiciales, que tienen que ver justamente en armonía con las disposiciones de las 100 reglas de Brasilia. Y me interesa recordar que dentro de si bien estamos dentro del proceso de familia, que la figura de abogado del niño la entendemos como un derecho humano y como garantía del debido proceso, el artículo 707 consagra una participación de los niños, niñas, adolescentes en los procesos que tienen sus intereses involucrados, que discrepa absolutamente con el artículo 26, que está dentro del libro de persona humana. Entonces fíjense en realidad cómo también el código de fondo que tenemos hoy en día entra en contradicción con el paradigma de la protección integral que debimos haber respetado a través de la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 707 establece que los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a ser oídos en todo proceso que los afecte directamente, y que su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso, ¿sí? Digo en juicio porque, bueno, peco por ser litigante, pero me parece indispensable justamente analizar y trabajar muchísimo en los ámbitos administrativos y en el ámbito de la mediación, como expuso la doctora Huebra, porque el litigio, ya sabemos, es un proceso antagónico, y además con procesos con una mirada adultocéntrica. Entonces está interesante también evitar en realidad que todo conflicto llegue eventualmente al litigio, más cuando se trata de personas vulnerables. Bueno, haciendo un reconto entonces de las normativas que tenemos vigentes al día de hoy, tenemos la Convención, tenemos la Constitución, tenemos normativas dentro del Código de Fondo, el artículo 707, y recuerden también el artículo 2, que nos pivotea con los fundamentos del Código, y por ende, cuando tenemos que analizar que estamos hablando justamente de una persona vulnerable, podemos pivotear con el artículo 2 y volvernos a los tratados internacionales y apoyarnos así en la Convención, que es muchísimo más amplia en derechos que la normativa que tenemos sobre los intereses de su cliente, del litigante. El abogado, cuando ejerce su profesión, no solamente está ejerciendo su derecho a trabajar, esto lo quiero resaltar justamente porque muchas normativas se han apoyado del tema de los honorarios de los profesionales como para desmotivar la figura de abogado del niño y por ende restringir la participación del sujeto. Esto también lo dejo como para hacer un análisis especial de cómo se trata el honorario del profesional. Eso lo dejo por un lado, y resaltar que justamente el abogado también ejerce una función pública como auxiliar de la justicia. Somos operadores y aseguramos que nuestros clientes, un principio cardinal, que es la defensa en juicio, que es un derecho fundamental y básico. Y eso lo realizamos desde nuestra profesión como abogados, independientemente de la edad de nuestro cliente. La defensa en el juicio es un derecho humano que tiene jerarquía constitucional y que tiene que valorarse como un acto sustancial
del proceso, nunca como una mera formalidad no esencial. Esto lo menciono porque hemos visto en el análisis jurisprudencial que muchas veces la figura del abogado del niño se entiende como una formalidad, posibilidad de intentar o de que participe efectivamente el niño o el adolescente en el proceso, que se hace una mera mención en un acta, se dio efectivo cumplimiento del derecho del niño a ser oído y no tenemos constancia del mismo en el acta, no se adecuó el proceso a la debida participación de este nuevo agente, que obviamente tiene distintas necesidades y particularidades que un adulto. Entonces, la defensa en juicio es un derecho humano y eso es algo que me parece que como operadores del derecho tenemos que tener siempre en vista, porque no es una cuestión menor, es independientemente del aspecto etario. Esto también me parece que tenerlo en cuenta, que la garantía del debido proceso desde el punto de vista del derecho humano implica también un gesto de salud jurídica y de salud ciudadana dentro de lo que es la República Argentina. Por eso me parece que es tan importante concebir la figura del abogado del niño desde esta perspectiva como defensa técnica. Entonces, a modo de cierre, les quería mencionar justamente que tenemos normativas vigentes desde hace muchísimos años, en función de las cuales los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar activamente en todos los asuntos administrativos, de intereses y derechos definidos por el propio interesado sin sustituir su voluntad. Eso es esencialmente lo que lo distingue de otras figuras como la representación de los representantes legales y de la representación promiscua. El abogado del niño viene a darle voz a un sujeto de derecho general, escuchan siempre perspectivas adultas, y el niño y niña y el adolescente con su abogado exigen así que se garantice la total vigencia de los derechos en cualquier proceso. Entonces, el rol del abogado del niño como garantía tiene su pertinencia y tiene su relevancia, y me gustaría mencionarles la observación general número 5, que expone que para que los derechos en sentido se debe disponer de recursos efectivos para reparar sus violaciones. El Estado argentino se ha comprometido a velar por el respeto de la Convención y por ende es el responsable justamente de que estas circunstancias tengan su debido cumplimiento en el ámbito procedimental. El Estado tiene que tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes y trabajar sobre el acceso a procedimientos eficaces, como bien vuelvo acá a lo que mencionaba el doctor Solí, sino que también corresponde que permitamos el ejercicio activo de estos derechos que les hemos reconocido desde la normativa, y el Estado tiene que otorgar la posibilidad del acceso a la justicia tiene que ser accesible, tiene que ser adecuada, como mencionaba la doctora Huebra, tiene que estar libre de limitaciones que restrinjan de forma injustificada la capacidad de una persona para acceder a la justicia. Esto es lo que pone en manifiesto la pertinencia y la relevancia de la figura de abogado del niño como defensa técnica y como una garantía del debido proceso. Me gustaría, repito, a modo de cierre, resaltar que tenemos muchas normativas, sin perjuicio de que han aparecido normativas en contradicción, que es restrictivas de derecho, con que tenemos también normativas de tipo ideológico. La figura de abogado del niño es repelida también desde un punto de vista ideológico, cuesta todavía concebir a los niños, niños y adolescentes como sujeto de derecho, con intereses particulares, individuales, y que podrían o no, de hecho, estar en contradicción con los de sus representantes legales. Y acá me gustaría, tenía algunos casitos, pero me gustaría compartirles la experiencia de, bueno, al ser docente de grado tengo contacto con personas más jóvenes y que justamente a veces vienen desprovistas de paradigmas más abiertos, de hecho en derecho por lo general, y una alumna ayer me preguntó cuando estábamos viendo derecho sucesorio, si en un testamento alguien designaba a un tutor, si alguien le preguntaba a ese niño o adolescente si estaba de acuerdo con esa designación. Me pareció interesantísima el aporte, la pregunta en realidad de esta alumna, porque desde el punto de vista normativo le tuve que decir que sí, citándole todas las normativas que les he mencionado el día de hoy, también que la verdad es que en la práctica lo que sucede, por lo menos en el ámbito de la capital federal donde yo ejerzo, es que no.
la verdad es que no te citan, no te participan y vemos justamente una violación sistemática a la garantía del proceso y a la debida defensa del juicio. Esto es justamente lo que a nosotros nos gustaría, y además justamente porque estábamos viendo derechos sucesorios, es decir, no estamos hablando de el fuero de familia. Entonces, me parece interesante compartírselos justamente para que veamos también que tiene también una fase ideológica más allá de lo normativo y que todavía tenemos muchísimo camino por andar en lo que refiere a entender a los niños como sujeto de derecho dentro de los cuales se encuentra la garantía del juicio y el debido proceso. Les agradezco a todos y a todas, y por supuesto a Gabriela y a Roberto la participación en el día de hoy. Le dejo la palabra y el espacio a la doctora Pérez. Muchas gracias, doctora Paula Mayor, por su exposición, y previo a continuar con estas jornadas, queremos desde el Colegio de Abogados del Sur celebrar realmente la realización de esta jornada preparatoria, la cuarta del Congreso, jornadas preparatorias del cuarto Congreso Argentino de Abogados del Niño, ¿sí? Con la temática de la defensa técnica de la niñez, organizada por la Comisión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de nuestro Colegio de Abogados del Sur, quienes participan activamente en espacios de diálogo y consenso en pos de difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes, y entre ellos efectivizar el acceso al asesoramiento y patrocinio letrado. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar a presentar a la doctora Andrea Mercedes Pérez, también llevarles la tranquilidad a todas las personas que están participando de esta charla, de que la misma va a ser compartida luego en el link, conforme me consultan en el chat, está siendo grabada y el link se va a compartir a través de la página de Facebook del colegio para que después puedan poder retomar, verla nuevamente. Les presento la siguiente disertante, la doctora Andrea Mercedes Pérez, abogada por la Universidad de Buenos Aires, subdirectora del Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho, de la que depende el consultorio jurídico gratuito, es profesora permanente de grado y de posgrado de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal. Doctora Andrea, toda suya la palabra. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar en Tucumán, aunque sea virtualmente. La verdad es que recordaba cuando había estado en Tucumán la última vez, hace 10 años, que justamente en ese momento conocí a Elizabeth Uazufro. Organizamos en ese momento el cuarto Congreso Nacional de Práctica Profesional en San Miguel de Tucumán, y ella, en el marco de sus actividades en el Centro de Mediación Judicial, se había acercado a nosotros justamente a participar en una de las comisiones temáticas de ese congreso sobre mediación, el patrocinio jurídico gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, además de tener, por supuesto, un área concreta de consultorio y patrocinio, tiene un centro de mediación, y trabajamos en ese congreso a propósito del fenómeno de la mediación en los procesos judiciales, y Elizabeth se acercó a nosotros en ese momento por aportar al debate y a la dinámica de trabajo sus experiencias. Así que bueno, adhiero al homenaje que se le está haciendo en esta jornada preparatoria. Lamento su fallecimiento, una persona muy joven, realmente dentro de poco hará un año, por lo que estuve ahí leyendo, y bueno, vaya para nosotros entonces este momento trabajando, la verdad, como le hubiera gustado, ¿no? Como cofundadora de la Comisión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, seguro que estaría acá detrás de las camaritas viendo cómo funciona esta jornada preparatoria. Así que bueno, muchas gracias entonces por recibirnos en Tucumán. Nos encantaría, la verdad, estar ahí, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Esta jornada preparatoria la estamos desarrollando en el marco del cuarto Congreso Argentino de Abogados del Niño. Voy a compartir la pantalla con el flyer, porque muchos de ustedes están preguntándose por el chat cuándo, dónde, cómo es, si se pueden inscribir, qué pueden hacer. Así que ahí estoy compartiendo. Ustedes me dirán con las manitos si se ve. ¿Se ve? Perfecto. Sí, sí. Así que ahí tienen, viernes 9 de octubre, por Zoom, lo que nos va a permitir
de alguna manera ampliar exponencialmente la participación y la asistencia, la verdad está en que los 3 años anteriores fueron muy fructíferos, de muchísimo trabajo, y la pasamos más que bien en esos encuentros que son, por cierto, más que federales, ¿no? A la luz de todos los asistentes que recibimos en nuestra casa, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, esta vez lo haremos de manera virtual, pero no dejará de tener el calor y la emoción con el cual hemos celebrado los 3 anteriores. Ahí tienen una dirección de inscripción, que se ve muy chiquita, pero se las voy a replicar, esperen que yo tampoco la veo de tan chiquita, es congresoargentino.an, como de abogado del niño, ¿no? congresoargentino.an@gmail.com. Ahí Paula también lo está compartiendo por el chat. Somos un equipo súper tecnologizado, como verán. Así que bueno, la idea entonces, en el marco de este 4º Congreso Argentino de Abogado del Niño, es que podamos encontrarnos en estas jornadas preparatorias, intercambiando nuestras experiencias y prácticas a propósito de un eje temático, la verdad, único esta vez, a diferencia de los otros 3 congresos, como es la defensa técnica de la niñez. ¿Y qué sucede desde la práctica? ¿Con qué nos encontramos? ¿No? Una paleta verdaderamente muy, muy interesante de diversidad de criterios y de distintas miradas a propósito de la virtualidad, de la existencia y de la necesariedad, quisiera también agregar, de la figura, por muchos de ellos, por supuesto, que son detractores. Por supuesto, nuestras posiciones ya son muy conocidas, pero como diría Mirta Legrand, el público se renueva, así que por eso vamos a aprovechar a compartir con ustedes cuáles son nuestras ideas, que por supuesto, en lo que hace en sí a la virtualidad, ¿no? A propósito de algo que recién señalaba Paula, ¿no? En orden al importante rechazo que todavía estamos teniendo en los órganos judiciales en relación a la participación del abogado del niño. Yo creo que el gran conflicto, me animaría a confesar, lo trajo el Código Civil y Comercial Unificado. Fíjense ustedes por qué. Porque ahí nos encontramos con un artículo 26, que es verdaderamente restrictivo de la autonomía de la figura del niño, de la figura del abogado del niño como un sujeto independiente, como un sujeto que puede decidir, como un sujeto que tiene voz en el proceso. Lo que nos sucede a propósito de este artículo 26 es que tenemos pocos jueces, la verdad, que se animan a contrariar el espíritu de el espíritu y el texto, ¿no?, de ese artículo 26, haciendo lugar a los pedidos que nosotros formulamos en materia de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de este artículo 26. La verdad es que si esperamos sentadas, que los jueces per se, que los jueces de oficio declaren la inconstitucionalidad de este artículo 26, les cuento que nos va a agarrar el debate en el 90 Congreso Argentino de Abogados del Niño, que seguramente harán nuestros bisnietos o tataranietos. El asunto está en que tenemos que presentarle batalla a eso. Miren, Carlos Cosio sostenía que si un juez confiere prelación a la ley, ignorando parámetros que la Constitución contiene en su sistema de principios, valores y derechos, provoca injusticia inconstitucional en la solución. Y este es el tema. Si nosotros seguimos aceptando que los jueces otorguen prioridad, un rango prioritario al artículo 26 del Código Civil, invocando que el niño no tiene capacidad suficiente para estar en el juicio, que no puede hablar por sí, que necesita alguien que lo represente, alguien que sea su voz en el proceso, ahí venimos mal, y la verdad es que estamos contrariando el diseño constitucional, ¿sí? También, tanto Alejandra como Paula, bueno, como el propio Néstor, al introducir esta jornada, señalaba que el punto de partida de la figura es uno, y con esto no tenemos demasiada
discusión es la Convención sobre los Derechos del Niño. Una convención que este año, pronto, ahora el 2 de septiembre, va a cumplir 30 años de vigor, ¿sí? El año pasado nos la pasamos celebrando, no sé qué celebramos realmente cuando esta no está plenamente cumplida, pero nos la pasamos en jornadas, en encuentros, en congresos, en actividades académicas, aludiendo a los 30 años de la convención. Bueno, los 30 años la verdad los vamos a cumplir ahora el 2 de septiembre desde que entró en vigor, pues a partir de la entrada en vigor es cuando los estados se obligan a cumplir con las previsiones en ella dispuestas. Y vamos a recordar, como si hiciese falta, ¿no? Pero no está nada mal hacerlo, pensemos que podemos seguramente en esto coincidir, que muchas veces por creer que las normas son conocidas, olvidamos lo que ellas dicen. Y estas normas son para todos los operadores judiciales, ¿sí? En materia de cuestiones de infancia, no solo trabajamos los abogados, es más, no podemos solos, necesitamos de la interdisciplina, necesitamos de los psicólogos, necesitamos de los trabajadores sociales, no podemos trabajar solos. Así como necesitamos de la mediación, también necesitamos de otros profesionales que nos ayuden a leer, que nos ayuden a comprender cuáles son las posiciones de los chicos, cómo escucharlos mejor, de qué manera traducir su palabra. Y bueno, por eso también vamos a recordar que dice este artículo 12 de la Convención. Fíjense, los Estados parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, teniendo debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la madurez y la edad de este. Y después fíjense lo que dice, con este fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. ¿Con qué nos encontramos acá en la Convención? Con una manda convencional, con una orden a los derechos domésticos de los estados, para que diseñen en sus legislaciones, normativas que acojan estos principios del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La ley nunca puede ser el techo, ¿sí? La ley nunca puede ser el techo. Acá el techo es la Convención. Argentina lo hizo en una muy buena ley nacional 26.061, que en su artículo primero ya reza que el objeto de la ley es la protección integral de los derechos, y voy a leerlo textual para que no dejemos de lado nada, que es la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos justamente reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la nación sea parte. El techo normativo para la ley es la propia ley. Por eso muchas veces, ¿con qué nos encontramos sorprendidos, ¿no? Con decisiones de los órganos judiciales, por sobre todo, que señalan justamente la aplicación concreta de normas del derecho local, por ejemplo, leyes de abogado del niño que tenemos en muchas provincias que son restrictivas, por cierto, y que se apartan del espíritu de la ley nacional, ¿sí? Cuando en las distintas provincias que las hay, que por cierto son pocas, se han producido leyes sobre abogado del niño, la verdad que en muchos casos han desvirtuado el espíritu de la ley nacional. Y bueno, ahí también nos tenemos que animar a plantear las inconstitucionalidades, porque el orden jurídico tiene un sistema de jerarquías, ¿sí? Nosotros, hace un rato Paula también lo señalaba, tenemos un artículo, que es el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, un artículo novedoso, un artículo cuyo texto es muy reciente, hace 25 años, 26 va a cumplir ahora a mediados de agosto, en ocasión de producirse la última reforma constitucional en la Argentina, una reforma
parcial al texto de nuestra Carta Magna, una de las reformas que cuantitativa y cualitativamente se han considerado de las más importantes, se decidió por el convencional constituyente, por el creador de la Constitución, darle jerarquía constitucional a una serie de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, entre ellos a la Convención sobre los Derechos del Niño. Se eligió a la Convención sobre los Derechos del Niño para colocar sus normas al mismo nivel que las normas de la Constitución Nacional, ¿sí? Al mismo nivel, para darle a los operadores del sistema de justicia, a todos, a los que están detrás del mostrador y a los que estamos frente al mostrador, la posibilidad de, ante la existencia de dos normas de idéntico rango, como pueden ser normas que se encuentren en la Constitución, o normas que se encuentren en alguno de los tratados, a los cuales se les ha dado ese estatus, la que mejor beneficie al hombre, la que más proteja al derecho, ¿sí? Este principio que hemos estudiado en nuestras carreras, en más de una ocasión, y que se conoce como el principio pro homine, ha sido interpretado en términos muy finalistas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha señalado esta última cuestión. No solo buscar, no solo echar mano, no solo utilizar la norma que más beneficia al hombre, sino la que mejor proteja el derecho. Aún, escuchen esto, aún cuando la norma que mejor proteja el derecho es una norma tal vez de jerarquía inferior, pero el derecho se encuentra revestido de una mejor manera. Está roncando mi perrita de fondo, no sé si ustedes la escuchan a través del micrófono, sepan disculpar, pero es el gran tema de estar en casa, ¿no? Y de hacer nuestras actividades en los livings, ¿no? Y en los escritorios de cada uno de nosotros, así que perdón, pero bueno, también tiene derecho a descansar, ¿no? Y que a nosotros le estamos alterando la siesta, pobrecita, perdón. Bueno, entonces, ¿cuál es el espíritu de esta modificación que hace el convencional constituyente? Por supuesto por una habilitación, ¿no? Que le hizo en su momento el Congreso de la Nación al sancionar la ley que declaró la necesidad de la reforma. Generar un estatus de protección distinto. Entonces, si yo tengo un artículo 26, que me dice que al niño yo no lo voy a poder escuchar hasta que resulta que hable como un adulto y sepa de qué se trata y conozca de pe a pa sus derechos, ¿yo eso se lo pido al adulto también? ¿Se lo pido a los animales, que también les doy un abogado? La verdad es que no. ¿Por qué se lo pedimos a los niños cuando eso no lo dice la Convención? Eso no lo dice la Convención. O cuando encontramos leyes sobre abogados del niño que le permiten a los jueces utilizar de una manera bastante particular, ¿no? su texto, y condicionar, escuchamos esto, condicionar justamente la escucha al niño, condicionar la escucha al niño, a que tengamos un informe socioambiental y que también con el aporte de un psicólogo me diga si el niño puede ser o no escuchado. A ver, esto no es así. Esto no significa convertirlo en el sujeto de derechos que señala la Convención. Esto es mirar hacia atrás o quedarnos cómodos con el modelo tutelar de antaño. Lo que pasa es que el problema está en que nosotros estamos mirando instituciones nuevas con ojos viejos, los ojos de los órganos judiciales formados en el sistema de patronato. Y esta es una lucha que tenemos a la cual hay que ponerle el pecho, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos a plantear antes de que nos digan que no, a plantear que ese niño tiene derecho a que yo lo asista, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que el derecho de defensa, tiene como dos aspectos para considerar. Y esto, aunque parezca increíble, también tenemos que recordárselo a los jueces, ¿sí? Lo que es la defensa material o el derecho a ser oído, que concretamente lo acabamos de ver ahí en el artículo 12 de la Convención, y después
la defensa técnica, el derecho a contar con un abogado. El punto es que la Convención habilita y reconoce los dos derechos. Y sobre esos dos derechos es sobre los cuales tenemos que trabajar. Cuando un tratado es ratificado por cualquier Estado, ingresa al derecho interno, ¿bien? Y lo hace de una manera directa y automática, generando dos tipos de obligaciones, ¿sí? Obligaciones de nivel interno, ¿por qué? Porque opera como una manda, como una orden a las autoridades de ese Estado para generar las herramientas que hagan práctico, que hagan efectivos los derechos allí reconocidos. Y por supuesto, en el orden estrictamente del terreno judicial, para que esas garantías mínimas de procedimiento que se describen en esas normas sean concretamente aplicadas. Los tratados, miren, Vidar Campos señalaba algo muy interesante, decía que un tratado obliga a todos, y estamos hablando de Vidar Campos, decía que un tratado obliga a todos, obliga al Estado administrador para que diseñe las políticas públicas que correspondan, al Estado legislador para que efectivice en lo concreto, en la letra de la ley, en la creación de las normas jurídicas, aquellas políticas públicas que el propio Poder Ejecutivo como colegislador le proporcione para su debate, o que si no genere las que sean necesarias. Decía Vidar que un tratado obliga a los jueces para hacerlas efectivas, y un tratado también obliga a los particulares, para luchar porque esos derechos sean concretizados y no se queden en una simple hoja de papel. Nosotros en nuestras jornadas preparatorias, en los encuentros, en las actividades de capacitación, siempre ponemos el acento en esto, ¿sí? En la necesidad de la pelea, porque ser abogado es abogar por los derechos, es pelear por ellos. Yo no tengo que quedarme sentada esperando que el juez me diga que rechaza la figura del abogado del niño. Y los rechazos pueden ser, les cuento, por una variedad de argumentos. Si nosotros recorremos la jurisprudencia, porque no estoy en el registro, porque no tengo ley de abogado del niño en la provincia de que se trate, porque resulta ser que la edad es dudosa para ver si me puede dar instrucciones o no. ¿Los adultos me pueden dar instrucciones? ¿El letrado patrocinante recibe instrucciones de su cliente? Si yo, como abogada, siguiera las instrucciones de mi cliente, les cuento que terminaría en el Tribunal de Ética toda mi vida, porque ¿cuál es el punto? Al ignorar el alcance de muchas normas del derecho, me harían hacer cosas contrarias a la ley, por ejemplo. ¿Y cuál es el punto? Eso no obsta a que los códigos procesales de la Nación y de todas las provincias tengan un artículo, como el artículo 56, por ejemplo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que señala que el patrocinio gratuito es, el patrocinio jurídico gratuito, el patrocinio jurídico es obligatorio en todos los casos en que se sustentan o controvierten derechos. Bueno, traducido, este patrocinio es para todos, también es para los chicos. Es la defensa técnica de la niñez, sobre eso estamos hablando. Y esto es recogido, y recogido con beneplácito y muy bien, casi todos nosotros estamos muy felices con la Ley Nacional 26.061, que en el artículo 27, fíjense que ya lo hemos mencionado hasta ahora, lo ha mencionado Néstor, lo han mencionado nuestros hospedadores, porque en la medida que ahora estamos por Zoom no podremos decir que son nuestros anfitriones, ¿no? Son como nuestros hospedadores en el lenguaje del Zoom. Fíjense que el artículo 27 da comienzo al capítulo de garantías mínimas de procedimiento. Esas garantías son mínimas, justamente son el piso. Yo puedo mejorar ese estatus de protección que ha dispuesto la ley nacional. Muchas leyes locales lo han hecho, muchas leyes locales lo han hecho. Pero lo puedo mejorar porque son garantías. Y ahí aparece el tema justamente del abogado especializado. Fíjense, los organismos del Estado
acuérdense a quienes están dirigidas las normas, ¿no? Los organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías. Ya de este encabezamiento quiero señalar dos ideas fuerzas. Primera, dice cualquier procedimiento judicial o administrativo. Y Néstor más temprano lo comentaba. No son solamente los procesos de familia. Pueden ser los procesos laborales en el ámbito de la discusión de una indemnización por la muerte de un papá como consecuencia de un accidente de trabajo. Puede ser en el marco de un proceso sucesorio discutiendo la legítima. Puede ser en el marco de un proceso concursal a propósito de una creencia, en muchos casos. Yo creo que si nosotros mirásemos, por ejemplo, el caso Furlan contra el Estado argentino de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, un caso de responsabilidad civil por el actuar lícito del Estado, les cuento que ese caso Furlan con un abogado del niño hubiera sido distinto tal vez. Capaz que no hubiéramos llegado al sistema interamericano para que el sistema interamericano nos siga diciendo que hacemos todo mal, que violamos el debido proceso, que no hacemos, que no cumplimos con las garantías dispuestas ni en el artículo 8 y en el artículo 25 de la Convención Americana, cuyas normas prevén justamente la defensa técnica de aquellos que somos titulares de cualquier derecho. Entonces, algunas ideas fuerzas, procedimiento del tipo que sea, judicial, pero también procedimiento administrativo, y acá sobre todo está el gran punto en materia de chicos en conflicto con sus padres, en aquellos casos en que son separados, en el marco de medidas excepcionales. Una ley 26.061 que dedicó un capítulo entero a las medidas de protección, y a las medidas de protección, podríamos decir, clásicas, o tradicionales, o básicas, qué sé yo, ahí calificar puede ser tendencioso, pero la verdad es que tenemos medidas de ese tipo y medidas excepcionales. Las medidas excepcionales son la última ratio, son el último orejón del tarro, podríamos decir, ¿sí? el salvavidas. Pero antes yo tengo un sinnúmero, y digo sinnúmero porque el artículo hace una enumeración de ciertas medidas de protección y dice al final que no es taxativo, así que tengo un sinnúmero de medidas de protección no excepcionales para exigirle a los órganos de protección que cumplan. Es la propia ley la que me dice que el Estado, a través del organismo de protección, puede adoptar una medida excepcional después de agotar las medidas no excepcionales. Lo señala en términos de articulado, ¿no? Me dice, vamos a leerlo todo juntos si quieren. Me dice, señores, medidas excepcionales, artículo 39 de la Ley Nacional, me dice, son aquellas que se adopten cuando las niñas, niños y adolescentes estuvieran temporalmente o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en este medio, tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto. Miren cómo es sujeto para la ley, no dejemos que sea objeto. Y se tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias. Estas medidas son limitadas en el tiempo y solo se pueden prolongar mientras persistan las causas que le dieron origen. Y el 40, cuando completa, ¿no?, el trámite de este 39, me dice solo, con acento, exclusivamente, ¿no?, serán procedentes cuando previamente se hayan cumplimentado debidamente las medidas dispuestas en el artículo 33. Un artículo 33 que, refresco, dice que estas medidas de protección integral podrán ser las tendientes a que las niñas, niños y adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo familiar, la solicitud de becas de estudio o para jardines maternales o de infantes, e inclusión en permanencias de programas de apoyo escolar,
la asistencia integral a la embarazada, la inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas destinados al fortalecimiento y apoyo familiar, etcétera, etcétera. Todos sabemos leer lo que dice este artículo, no es necesario que lo repitamos. El punto está en que siempre, 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 tenemos que recordar, antes de aceptar, antes de consentir una de estas medidas, cuestionar, impugnar, pedir que me digan cómo efectivizaron las otras. Porque recién ahí pueden tomar las excepcionales. Se llamen como se llamen, porque las provincias después cuando han dictado las propias leyes locales de protección la han denominado distinta, pero todas son medidas excepcionales de protección, donde hay un niño separado de su hogar, en el ámbito de un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo que rara vez cuenta con abogado del niño. Ahí tenemos que atacar primero, o más que primero, a la vez. Nuestra actividad tiene, como abogado del niño, tiene que ser dual. Atacar el acto administrativo y atacar el acto judicial. Porque ahí también tenemos los jueces que en el ámbito de lo que son los controles de legalidad de estos actos administrativos, les cuento que se acuerdan que eran del patronato. Entonces son los que prorrogan las medidas, son los que disponen alojamientos en otro lado. ¿Y qué le pasa al Estado ahí? ¿Qué le pasa al sistema de protección en el ámbito de las competencias que ejercen los órganos administrativos de protección? Pues se callan, no le cuestionan al juez que ese juez prolongue de oficio, escuchen, prolongue de oficio una medida excepcional. No le cuestionan, no le dicen, che, división de competencias, esto lo tengo que hacer yo de acuerdo a 26.061. Se lo dejan hacer al juez. Siguen consintiendo un modelo tutelar. Y si no hay un abogado del niño, no se cuestiona. Entonces, aprendamos a pelearnos en el buen sentido. Aprendamos a abogar por esos derechos. Esta ley 26.061 prevé justamente en el artículo 27 el derecho de todo niño a ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que él incluya, y dice, todavía yendo por más, que en caso de carecer de recursos económicos, el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine. No voy a traer a colación este asunto que tanto involucró, ¿no?, a nuestros hospedadores tucumanos en noviembre del año pasado, cuando se creó, en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, justamente un cuerpo, abogados del niño, que tanto cuestionó con argumentos que podemos algunos en algún sentido compartir o no, la jueza Rey Galindo, pero la realidad está en que el Estado no me tiene que poner el abogado del niño para que haga lo que yo le digo que haga como Estado. Tiene que ser un abogado del niño que controle, que supervise, que exija, que cumpla con los parámetros de la 26.061, porque ese es el techo, acuérdense, ese es el techo en materia de lo que se puede hacer y mejorar, por supuesto, sobre todo en el marco de lo que digan las leyes locales. Fíjense que justamente yo necesito un abogado capacitado, un abogado que no puede ser un abogado cualquiera, tiene que ser un abogado especial, un abogado capacitado en un doble sentido, ¿sí? Un abogado con habilidades jurídicas, pero también un abogado preparado, un abogado responsable, un abogado que sea idóneo para la escucha al chico. Nosotros nos la pasamos estudiando estas cosas y compartiendo cómo mejor hacerlas en el ámbito de las capacitaciones, lo discutimos en estas jornadas, ¿no?, que todavía les cuento que hasta el 9 de octubre tenemos muchas jornadas más para que nos sigan escuchando. Y en aquellas provincias en que se han dispuesto leyes sobre abogados del niño, que han previsto registros de abogados del niño, aparece la exigibilidad de las capacitaciones, de capacitaciones formalizadas. Nosotros, bueno, teníamos, lo contamos hace un rato, tenemos un programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esperen que comparto pantalla y también aprovecho para compartir el flyer. Es un programa
preparado justamente para dar este tipo de capacitación. Ahí tienen el flyer. Este año, como decía Néstor más temprano, se va a iniciar una cohorte entera virtual, una cohorte entera virtual por primera vez, porque la verdad es que es un programa de posgrado que venimos dando hace varios años ya. Muchos de los acá presentes como disertantes y como asistentes somos docentes de este posgrado, que hasta ahora era presencial, y claro, implicaba para todos aquellos que lo hacían un importante sacrificio, no solo económico, sino de despliegue, de dejar de hacer sus cosas donde vivían y venirse a hacer este posgrado con nosotros. Bueno, esta vez ahí tienen el flyer con toda la información, arranca ahora en septiembre, 130 horas de capacitación en materia de abogado del niño, donde compartimos con ustedes nuestras experiencias, seguimos debatiendo, seguimos enriqueciéndonos y prestando, en la medida de nuestros conocimientos, la mayor cantidad de ideas y de herramientas para trabajar mejor, ¿no? Para hacer de esto algo que nos hace felices, y que ejercemos con una profunda responsabilidad social, ¿no? Creo que este es un poco el tema, pensar en ejercer esta manda legislativa de 26.061 en su artículo 27, pero por sobre todo la manda convencional, acuérdense, del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Para eso tenemos que seguir aprendiendo. Si no aprendemos, la verdad es que no podemos solos. La Convención opera como un ordenador de las relaciones entre el niño, la familia y el Estado, y se estructura a partir, por supuesto, de deberes y derechos recíprocos, y que se encuentran plasmados en ese texto. Un texto que tenemos que saber, un texto que tenemos que dominar para poder justamente hacer valer y exigir. Y bueno, estos encuentros que estamos haciendo y que seguiremos haciendo, algún día recuperando la presencialidad, en rigor lo que nos permiten es seguir escuchándonos y seguir creciendo en argumentos y en debates. Pero nos tenemos que animar más, no nos tenemos que rendir. Si nosotros hiciéramos un mapeo jurisprudencial, la verdad es que está dividido en las aguas. Están los que no les gusta la figura, porque en el ámbito, insisto, ¿no?, de los operadores judiciales, no les gusta porque dicen, no, pero este viene a hacer lo mismo que el asesor de menores. No, yo ya tengo un asesor de menores. No, viene a hacer lo mismo que el tutor alite. No, si yo ya lo tengo. No, viene a hacer... No, cada uno tiene roles diferenciados, absolutamente diferenciados. El punto es ejercerlos conforme lo señala la ley, y siguiendo siempre el espíritu de la Convención. Y cuando nos encontramos con enfoques restrictivos, como el del artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, hay que decirle que no, hay que decirle que es inconvencional, hay que decirle que viola el bloque de constitucionalidad federal, hay que hacerlo para provocar la decisión del juez, que estudie, que justifique su no, porque si no me dice que no, porque sí, sin justificar ese no. Que me venga a decir por qué me dice que no. Que estudie como estudié yo para decirle que sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Tal vez cuando hagamos eso, no tengamos que estar pensando que la idea del abogado del niño es una idea desmesurada, forzada, o que estamos generando otro agilda con el factor en los procesos judiciales. Hagámosle saber a los jueces que la convención es para ellos también una manda convencional, y que, como se ha señalado, fíjense también Vidal Campos, ha dicho que la convención, con esto estoy terminando, ¿no?, ha dicho que la Convención sobre los Derechos del Niño otorga alas a los jueces para administrar una justicia más flexible, más creadora y más acorde con la equidad en el caso concreto, y que la ley no es el techo. Bueno, el artículo 26 del Código Civil y Comercial no puede ser el techo. No consintamos eso. Vayamos por más. Bueno, muchas gracias.
Bueno, los agradecidos somos nosotros, la doctora Mercedes Pérez, Andrea Mercedes Pérez. Muchas gracias, doctora. Antes de finalizar, queríamos leer la pregunta de la doctora Parodi, que nos hacía la siguiente consulta, y va para todos los disertantes de esta charla. Si un juez en sentencia incumple analizar o detallar la participación del niño, niña o adolescente, y se recurre por ese motivo, en segunda instancia, ¿se puede ordenar que ahí lo haga o hacerlo el segundo tribunal, o hacerlo el mismo tribunal, perdón? No sé si se entendió. Perfecto. Bueno, tomo la posta. En principio, a ver, en segunda instancia, si se está recurriendo a esa decisión en el marco de una sentencia dictada en un proceso de conocimiento, como son casi todos los procesos de familia, más allá de su dote de especialidad en cuanto al trámite en algunos casos, la verdad es que está abierto a la revisión de todo el proceso, máxime a la luz de los principios que en materia de procesos de familia incorpora el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, estamos a días de cumplir los 5 primeros años de vigencia de un código que exponenció el principio de congruencia en los procesos de familia. Así que con más razón, yo en la alzada puedo plantear esa escucha o puedo solicitar se revise la negativa a cumplir con la manda convencional del artículo 12. Tengo que tener un cuidado, es como una suerte de aviso parroquial si quieren, pero miren lo que pasa en la capital federal. Ustedes saben, vamos a contarle, ¿no?, a los que no son de la capital federal, que en el ámbito de la administración de justicia, nosotros en la capital federal tenemos un fenómeno muy particular en orden a la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque la justicia ordinaria sigue siendo prestada por el Poder Judicial de la Nación, ¿bien? En la capital federal. Ustedes van a decir, bueno, pero en la capital federal no está la ciudad. Bueno, recordemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la capital federal coinciden geográficamente en sus 254 kilómetros cuadrados, pero jurídicamente son dos cosas distintas, ¿sí? Va a ser ahora 22 años, 24 años, perdón, de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires tendría que tener su justicia propia en todos los fueros, ¿sí? Ayer escuchábamos, cada vez que escuchamos una noticia sobre reforma judicial, todos nosotros, los abogados del derecho privado, decimos, ¿cuándo se vendrá una reforma en la justicia que se acuerde de nosotros y no siga pensando en los temas federales? ¿Sí? Ayer escuchábamos con alegría que se iban a pasar los delitos no federales a la ciudad, casi como una dádiva. Señores, esto es una manda constitucional también. La justicia tiene que tener su propia la justicia de la ciudad tiene que tener sus propios tribunales. Bueno, los temas de familia, les contamos, en la capital federal todavía nos sigue llegando la Nación. Entramos o presencialmente cuando se podía hacerlo, ahora con más limitaciones, o virtualmente. Nosotros vamos a juzgados nacionales de primera instancia que tienen su prestación del servicio de justicia en el ámbito de la capital federal. Ojo, el servicio es ordinario no peyorativamente, es justicia común, justicia nacional, justicia local, pero la llamamos nacional. La llamamos nacional porque es justicia que presta el Poder Judicial de la Nación. Y son jueces nacionales. Son jueces nacionales, por ejemplo, les cuento que aplican leyes locales. Miren qué curioso. ¿Por qué? Porque yo no tengo jueces de familia en la ciudad. Tengo jueces contenciosos administrativos tributarios. Tal vez ellos deberían controlar las medidas excepcionales, que en definitiva son actos administrativos. Pero no, seguimos haciendo reformas en una justicia que es justamente federal y nos olvidamos de pasarle las competencias que justamente son no federales, en otros ámbitos que no sean penales, por cierto. ¿Qué pasa en materia de apelación? ¿Por qué hago toda esta cuenta? Porque estos juzgados nacionales de primera instancia en lo civil, que funcionan acá en la capital federal, son 110. 24 de ellos tienen competencia exclusiva en materias de familia, ¿sí? 24.
Cuando yo recurro una decisión y me voy a la Cámara, les cuento que tengo una única asesora de menores e incapaces de Cámara, que públicamente, en sus obras, en sus charlas, en sus clases, está contra el abogado del niño. Entonces, ¿qué me pasa? Siempre me dicen que no en la Cámara, que no a todo, si está en contra. Bueno, una estrategia. Tengo que recusar esa asesora. Yo puedo recusar el Ministerio Público de la Defensa en Cámara. Lo puedo hacer. Tendrán que nombrar a alguien ad hoc en su lugar. Pero ya sé que me va a ir mal, porque la conozco. No es que yo la conozca, la conozco también, pero sé lo que piensa. Nosotros en las capacitaciones decimos, miren, es muy fácil. Investiguemos lo que piensan, lo que leen, lo que resuelven esos 24 juzgados nacionales en los cuales trabajamos en competencias de familia, para fundamentar nuestras peticiones conforme lo que piensan, lo que sientan, en tanto coincida con lo que nosotros queramos. Si no, hagámoslo cambiar de idea. En este caso, en la pregunta que hacen, si yo tengo que recurrir acá, ante la justicia nacional de la capital federal, que tiene en el Ministerio Público de la Defensa en la alzada, una persona que respeto muchísimo intelectualmente, pero que me dice que no al abogado del niño, y que si yo le pregunto en una conferencia, en una clase, en una jornada, si yo voy como abogada del niño a la Cámara, vos me aceptás y me dice que no, yo lo tengo que recusar antes. No tengo que esperar el no, porque una vez que vengo con el no ya no lo puedo revertir. Entonces, acordémonos de estas cosas. Anticipémonos. Anticipémonos con las declaraciones de inconvencionalidad, anticipémonos con las recusaciones, en aquellos casos que sé que me van a decir que no, porque después no lo puedo reparar. Después no puedo ir sobre eso. Bueno, sí, ustedes me dirán, ¿puedo ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recursos federales? Sí, 20 años voy a estar en la Corte, entonces el niño, le cuento que ya deja ese niño y no me sirve. Y la verdad es que, como dice el preámbulo, es de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle. Nosotros tenemos que trabajar para darle lo mejor. Bien, muchas gracias, doctora, para cerrar estas jornadas preparatorias del Cuarto Congreso Argentino de Abogados del Niño. Agradecerles en nombre del Colegio de Abogados del Sur y en nombre de la Comisión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de dicho colegio, a todos los participantes y especialmente a la generosidad de todos los disertantes que han participado en esta jornada. Invitarlos a que estén atentos porque desde el Colegio de Abogados estamos trabajando con esta propuesta académica que nombraba el doctor Solari, con la invitación que les hacía, así que cualquier novedad vamos a estar publicando en breve en la página del colegio. Desde ya, muchas gracias, muy agradecidos a todos, tengan todas y todos muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.